Buenos días a todos. Vayan poniendo por favor su asistencia en el chat. En un instante ya comenzamos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión número 15, que es la tercera sesión de la semana. Ya con esta sesión acabamos la semana en la materia de filosofía. Eh, Antes de comenzar con la clase, quisiera hacerles esta mención. La clase, al igual que la anterior, está relacionada con esta parte de darle sentido a nuestra existencia. Habíamos quedado que la doctrina, la teoría existencialista, bueno, había tenido el antecedente desde el siglo XIX con estos personajes que están aquí, pero que había evolucionado, que había transitado a nuevas formas, nuevos modelos, nuevas circunstancias y por lo tanto adecuaciones a la teoría existencialista ya existente, que la primera de ellas tenía la finalidad de hacer una crítica, pero respecto al modelo político-económico. Por eso es que estaba emparentada con la parte esta de la crítica de Carlos Marx. Pero conforme pasó el tiempo, pues eh, cambiaron las circunstancias en el mundo, se desarrolla esto de la Segunda Guerra Mundial y todo el horror que esto trajo, y entonces se tiene que hacer una adecuación al existencialismo, en donde su crítica ya no va dirigida expresamente o únicamente a las formas de gobierno, a la parte económica o política, sino que también debe de ir ahora dirigida a un llamado hacia la práctica social, hacia las relaciones sociales entre los seres humanos, ¿no? Que había perdido el sentido justamente humano y se había convertido en una aberración, que tiene su clímax o su máxima expresión en los campos de concentración, sobre todo los nazis, ¿no? Los campos de concentración alemanes. Y es ahí donde surge una nueva oleada de nuevos pensadores, que en la sesión anterior vimos que era la Escuela de Frankfurt, en donde algunos de los de la Escuela de Frankfurt, que quedamos que son estos, le apuntan a un nuevo tipo de existencialismo y entre ellos, pues, vendrían a destacar dos personajes muy trascendentes y que cada uno de ellos creó su propia teoría que hasta hoy en día existen. Y me estoy refiriendo a los de la clase de hoy, que es Jean-Paul Sartre, este de aquí, y Víctor Frankl. Estos dos son existencialistas, pero este nuevo existencialismo, el existencialismo moderno, diferenciarlo del existencialismo del siglo XIX, que era en contra de los estados o del gobierno, y este era más en contra del estado, sí, pero también hacía una crítica acerca de la barbarie humana. Y bueno, y ante esa situación de desespero, de crisis, de desesperanza, pues generan una serie de postulados a través de sus doctrinas para salir adelante en esa situación tan adversa. Y bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, como actividad de clase son las notas que voy a decir respecto a estos dos personajes, tanto a Jean-Paul Sartre como a Víctor Frankl, y un video. Y al final una pregunta de corte reflexivo que tiene que ver con el existencialismo. ¿Cómo concibo
el existencialismo ahora, después de escuchar las clases, desde mi persona. Ese es lo que harán ustedes en los próximos minutos cuando termine la sesión como producto de clase o actividad de clase. Entonces, bueno, eso es lo que haremos. Como es la última clase también de la semana, no sé si se han percatado, trato de dejar un breve espacio de minutos al final para abrirles el micrófono y poder expresar algún tipo de duda que llegaran a tener. De todos modos, acuérdense que estoy revisando el chat y ahí pongo reviso algunas aclaraciones. Ayer, por ejemplo, en la clase de historia dejaron algunas dudas que en la clase de historia las resolveré, claro. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, recordar es el reglamento escolar en esta educación a distancia, que es importante que lo cumplan, pero más allá de aprovechando la materia de filosofía y aprovechando esta parte del sentido común, del pensamiento racional, no lo vean como una imposición por nadie, ¿no? Sino es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y que para que esto nos salga bien, pues hay que cumplir estos lineamientos que están estipulados. Ya metiéndonos en el tema, hablaremos primero del existencialismo de Jean-Paul Sartre y finalizaremos con el existencialismo de Víctor Frankl, que a pesar de que aquí nada más están sus apellidos, recuerden que es Jean-Paul o J.P. Sartre y Víctor Frankl. Y bueno, a manera de introducción, pues en ambos estoy presentando estas frases que denotan mucho cuál es su ideología. Y ahorita las vamos a analizar. Después de analizar al pensamiento existencialista de Jean-Paul Sartre, nos vamos a ir al de Víctor Frankl, que debería de ser más trascendente porque está más apegado a una serie de estatutos que hacen que nosotros podamos mutar el estado en el que hoy estamos a mejorarlo. Y bueno, a pesar de que nuestro contexto no está sufriendo tanto, por ejemplo, los embates ahorita del encierro, de la pandemia y de todas sus consecuencias, incluyendo la parte económica, en algunos contextos la inseguridad incluso que está floreciendo debido a la carencia económica en otros lugares, pues es un buen momento para poder hacer un análisis de lo que está sucediendo en cada una de sus vidas y tratar de adaptar esta ideología de estos personajes en su vida, en el ámbito personal, ¿no? Y bueno, analizaremos también las frases. Y bueno, veremos también un corto video de este personaje que es importante porque ya eran más o menos los últimos años de su vida. Creo que vive 92 años y la entrevista la hace la Universidad de Viena cuando tenía 80 y tantos años. Y es algo bastante preciado que ojalá que puedan llevarse esos breves minutos donde ya tenemos la fortuna de que, como ya estamos en la época de la modernidad, ya con estos personajes, ya podemos verlos, ¿no? Ya podemos tener un testimonio a través del video o de un audio. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Este personaje habla en una entrevista en la Universidad de Viena y ahí expone sus puntos de vista respecto a lo que debería de ser la actitud del ser humano ante la vida. Y eso es algo también importante. Y bueno, las actividades de clase serán las notas que vamos a tomar y el reporte del video del cual estoy mencionando. Hay una lectura en el libro entre las 142 y 145. Es una lectura de un mito griego. Ojalá que la logren entender. Está escrito en sentido metafórico, o sea, no se pongan a leerla y decir, no entendí nada, porque obviamente deben de utilizar el sentido metafórico, está hablando en sentido figurado. Y el mito de Sísifo es interesante porque, a grueso modo, es un personaje en la antigua Grecia que fue condenado por los dioses, está en el inframundo, en el infierno, y tiene la condena de todos los días cargar una enorme piedra, una gigantesca piedra, y rodarla hasta la cima de una montaña. Y todos los días repetir el mismo proceso, es un enorme castigo. Y bueno, él y los demás incluso lo llegan a considerar un héroe por esta hazaña titánica, pero analizando realmente este punto, no hay nada de heroico, no hay nada de hazaña en esta situación. Estaba pagando una condena, era un castigo. ¿Y qué tiene de trascendente mover una piedra enorme y subirla a una montaña?
más allá del logro físico, de lo espectacular que puede ser esa meta, pero más allá de eso, ¿qué cambia el mundo? ¿Qué cambia la vida? ¿Qué modificación hay en las personas? ¿Cómo contribuye eso a que haya un mundo mejor o que a esa persona pues sea mejor en la vida? Puede ser que sí sea mejor físicamente, ¿no? Porque el condicionamiento físico y la gran fortaleza que desarrolla, bueno, es importante, es impresionante, pero es un mensaje de que hay muchas personas que están enfocadas y se rompen el alma y hacen todo su mayor esfuerzo por situaciones que tal vez a lo mejor no les deje algo trascendente a nadie, a los demás o hacia él mismo. Y esa es un poco la intención que tiene este mito, que está entre la página 142 y 145. Es solamente una lectura. Entonces los invito a que al final de la clase lo pudieran revisar para entender esta situación, ¿no? Y hacer una reflexión respecto a sí mismos, ¿no? Que lo que vayan a hacer realmente sea trascendente, los llene a ustedes, que es la finalidad que tiene esta clase. Entonces, bueno, vamos a empezar con este personaje. Vean, analicen la primera frase, la que está a su izquierda del personaje Jean-Paul Sartre. ¿Cree usted que yo cuento los días? Únicamente queda un día, uno que siempre se repite. Se nos da al amanecer y se nos quita al atardecer. Si analizan la frase, es parte del modelo existencialista, en donde no hay mañana. La vida se vive día a día justamente. No tenemos asegurado, comprado nuestra existencia más allá de... Y este personaje, Jean-Paul Sartre, es fatalista. Y el ser fatalista en un sentido adecuado no es algo malo. Y cuando digo fatalista se refiere a que nos lleva a ese punto, a ese borde del abismo donde te dice, oye, hoy te puedes morir. Oye, hoy tu ser más querido, el que cada uno de nosotros tengamos, hoy puede ser su último día de existencia. Ustedes que aún son muy jóvenes, a lo mejor las referencias son sus padres, sus hermanos, no sé. Para sus padres a lo mejor será su pareja o ustedes mismos. Total que te lleva a ese borde de conciencia, te lleva a ese grado de desesperación, porque él es fatalista al decirte, hoy puede ser el último día de tu vida. Y si te murieras hoy, ¿qué cosa pensarías imaginando que hay algo después de esta vida? ¿De qué te arrepentirías? ¿Qué cosa quisieras modificar? Si te dijeran que tienes 3 días de vida, ¿qué cosa querrías hacer? Y eso lo hace con la intención de llevarnos a ese punto de quiebre para tomar conciencia de nuestra realidad. La existencia es efímera, la existencia es muy corta y hay que tratar de vivirlo día a día porque nadie sabe si será nuestro último día. Y todo esto se desprende de la frase. A ese estilo, es un estilo, ¿eh? Los filósofos no crean que nada más así porque sí, de repente plantean una frase ahí de algo que se les ocurre. Tratan de englobar en una sola línea o en pocas líneas todo su pensamiento. Y es parte de la doctrina existencialista de Jean-Paul Sartre. Entonces, bueno, que quede como referencia esta frase. La otra frase, la que está a su lado derecho, la felicidad la mencionamos en la introducción a lo que era existencialismo. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. ¿Qué significa? Es un poco la crítica de otros existencialistas, incluyendo la crítica del existencialista que vamos a ver aquí. Él critica, Víctor Frank critica a Jean-Paul Sartre porque Sartre menciona que hay condiciones en la vida que nos son dadas y que no las podemos modificar. Es como un aceptar. Es un poco como la corriente griega en la filosofía clásica del estoicismo, de aguantar firme, de pie, estoico, soportar. No olvidar que a ellos, a ambos, les tocó vivir los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de sus países obviamente destruido, todo en ruinas, sin fuentes de trabajo, empobrecidos, con epidemias, porque luego nos olvidamos que las guerras son el momento propicio para la propagación de algunas epidemias. En esas condiciones estaba Europa, sin una idea clara acerca de los gobiernos, con países mutilados, donde les habían arrebatado parte de su territorio y donde de repente resulta que eras alemán y ahora resulta que no, que eras austriaco.
en donde de repente eras polaco y de repente ya no pertenecías a este país porque había sido distribuido en la formación de nuevos países. Y ante esta situación de desespero, dice Jean-Paul Sartre que hay que mantenerse estoico, firme, resistir, aguantar, porque es lo que nos tocó vivir y es algo que supera nuestra circunstancia. Y es un poco el pensamiento de Jean-Paul Sartre respecto a que la felicidad no es hacer tanto lo que uno quiere, sino más bien aceptar, querer, estar conforme con lo que uno hace, con lo que uno tiene. Y esta postura, aunque es parte del existencialismo, bueno, fue criticada duramente por otros personajes que creían que no precisamente había que estar estoico, que más bien había que caminar, que había que transitar, que no había por qué resistir, que más bien deberíamos de generar las condiciones para que esa situación realmente cambiara. Y si me permiten decirlo, es que se complementan perfectamente. Sartre dice, hay que aguantar y resistir, y luego Víctor Frank dicen, ok, ya resistimos y aguantamos y ahora hay que trascender, y ahora hay que mutar, y ahora hay que reprogramarnos, ahora hay que cambiar la programación. ¿Se acuerdan de la imagen de la clase anterior? A lo mejor lo dije muy vagamente, pero esto que está aquí simboliza o significa metafóricamente la reingeniería humana. Hay que reinventarnos, hay que reconstruirnos, y más en ese momento y en esa situación, en ese contexto, donde el mundo estaba destrozado, en donde muchas personas sí sobrevivieron a la guerra, pero habían perdido a sus seres más queridos. Madres que habían sobrevivido y que todos sus hijos habían muerto, el esposo también. Entonces, habría que reinventarse, había que buscar una nueva fórmula, había que reestructurarse, y a ese proceso se le llama reingeniería humana, utilizando un concepto que a lo mejor no es propio de la filosofía, pero que sirve bien metafóricamente para entender el proceso. Y bueno, eso es lo que promueven estos dos, específicamente ideas concentradas en una línea de Jean-Paul Sartre, a partir de ahorita, para que tomen nota, además de las frases, ¿no? Que tienen un montón de cosas que decirnos. Y vayan pensando, hablando de reaccionar y de esta imagen, regreso, perdón, esto de aquí, se trata de que ustedes no estén aquí, en esta clase, así, sino que realmente puedan pensar, tomar conciencia y luego, como consecuencia, percatarse de la existencia misma y entonces existir y no ser parte más como esta parte de aquí, que es una imagen de una crítica del existencialismo, ¿no? Bueno, esa es la invitación. Hablemos de la primera idea principal de Jean-Paul Sartre. Él menciona que hay dos tipos de existencialismo, el teológico o el religioso, que para él era el existencialismo cristiano, y por otro lado estaba el existencialismo ateo. Ateo, ¿qué significa? Desapegado o sin Dios, pero jamás habló acerca de que Dios no existiera o algo en contra de Dios. Le pasó un poco a todos los existencialistas, un poco a lo de Nietzsche, en donde la sociedad no estaba preparada para que les dijeran que Dios no creaba tu destino, que tú lo creabas, Dios ha muerto. Entonces la gente tan superficialista, tan poco entendida, tan poco racional y crítica, que tristemente hasta nuestros días sigue siendo así una buena parte de la población, se fue por lo más fácil. Ah, dijo que Dios no existe, castíguenlo, quémenlo, enciérrenlo en un manicomio, que se muera, es un hereje. Cuando la intención de los existencialistas no es precisamente en relación a la espiritualidad o a la creencia, es simplemente el desapego, es que te hagas responsable de tu destino y no tanto que confíes tu vida a una entidad religiosa. Y para los que somos creyentes, oye, es una invitación para que te des cuenta de ello. Ya es bastante y suficiente que Dios, si es que creemos en Dios, nos permite estar hoy aquí. Pero ya lo que hacemos con esta existencia y con esta vida debe de ser responsabilidad de cada uno de nosotros. Y esa es parte de las teorías de los puntos del existencialismo. Otra de Jean-Paul Sartre, además de que menciona que hay dos tipos de existencialismo, el teológico y el ateo, dice que el hombre se construye a sí mismo. Es un edificador, es un constructor, es un albañil, es un arquitecto. El hombre se construye a sí mismo. ¿Pero qué creen? Que ese mismo hombre también tiene la capacidad destructiva y esa misma persona también se puede autodestruir. Y es ahí donde hay que tomar una decisión hacia el bien o hacia el mal.
Otra de Jean-Paul Sartre menciona que hay una dualidad. Cuando digo dualidad se refiere a que no se pueden separar estos dos conceptos. Y estos dos conceptos de dualidad son libertad guión responsabilidad. En la medida en que yo soy responsable, obtengo esa libertad tan anhelada. Y en la medida en que se me dé la libertad, pues voy a poner a prueba mi responsabilidad. Y si quieren irnos a un contexto mucho más particular, no tan complejo como la filosofía misma es, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de que sus padres les den libertad para algo? No sé, para salir, para hacer un viaje corto con los amigos o con familiares. El permitirte salir a un lugar, bueno, antes que se podía, no antes de la contingencia. Y en la medida en que tú fuiste responsable de esa libertad que se te dio, en esa misma medida vas a obtener mayor libertad o privación de la libertad. Y luego nos enojamos con los padres, pero a lo mejor deberían de analizar si realmente ustedes, cada uno de ustedes cumplió en ese regalo de la libertad que les dieron. Y en la medida en que yo responda adecuadamente a la libertad, a la responsabilidad, es que se me dará mayor libertad. Y por otro lado, siendo responsable, me convierto en un ser libre. ¿Por qué? Porque no dependo de que alguien más tenga que socorrerme. En la medida en que yo soy independiente y sé enfrentar por mí mismo los retos que tengo enfrente, pues me hago menos dependiente de los demás, quien sea. Ya sea los papás, ya sea el gobierno o el Estado, ya sea la religión. Y que no significa que estés peleado ni con tus papás, ni con la religión, ni con el Estado. Es simplemente eres libre. Y esa es la parte del existencialismo que a mucha gente le cuesta trabajo entender. El existencialismo no es una renuncia a la espiritualidad, no es una renuncia a la creencia. Es más bien un date cuenta de la responsabilidad que tú tienes. Siguiendo con las de Jean-Paul Sartre, menciona una palabra que se escribe con anhelo, que se escribe con H después de la N. Anhelo. A-N-H-E-L-O. ¿Qué es el anhelo para Jean-Paul Sartre? El anhelo es el motor que nos hace salir de la desesperanza. El anhelar algo, el pensar quiero tal cosa, nos hace caminar hacia esa tal cosa. Pero ojo, no vayan a confundir con esas nuevas teorías del mentalismo, que simplemente estás pensando en que esto va a suceder y ya de repente sucede. No, 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 no. Es una especie de programación. Es un fijarte mentalmente metas para que luego puedas transitar y caminar hacia esas metas. No que vayan a llegar solas por arte de magia, nada más porque las pensaste. Así no funciona la vida. Entonces, ahora que hubo, por ejemplo, lluvia de estrellas hace 2, 3 días, escuché mucho decir a la gente, oigan, salgan a ver las estrellas y por cada una que ven es un deseo que se te va a cumplir. Oigan, el ejercicio es bueno, porque salir y tener para comenzar varios anhelos y varios deseos, eso es importante, pero hay que caminar hacia ellos, hay que hacer algo en consecuencia, hay que trabajar para lograrlos, no llegan nada más así porque sí. Entonces, según Jean-Paul Sartre, el anhelo es el motor que nos permite salir de la desesperanza, que nos hace llegar a la meta que nos hemos fijado. Es una especie, pues, de programación. La penúltima, el hombre es tal como se concibe y como se imagina. Lo que cada uno de nosotros somos, ya sean adultos, jóvenes, niños, a lo mejor la niñez está exenta, porque todavía no hay un nivel de conciencia suficiente. A lo mejor alguno de ustedes se quiera sentir exento, porque apenas tengo 17 años, no sé, y a pesar de que la mayoría de edad llega a los 18, olvídense de eso. El punto es, si ya se sienten conscientes, si ya se sienten maduros y racionales a partir de ahorita, pues ¿qué creen? Ya sean responsables. Y en la medida en que yo aprendo a ser responsable de manera temprana, pues va a ser mucho mejor para ustedes, para que en la vida adulta sean conscientes de que lo que nos pasa es responsabilidad de nosotros. Entonces, el hombre es tal como se concibe y como él se lo imagina. Y es una invitación entonces para que nos imaginemos cosas importantes, ¿no? No voy a decir la otra palabra. Y bueno, la última de Jean-Paul Sartre, nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra realidad, nosotros y nadie más. Si estamos a expensas de que el gobierno, la religión,
Dios, mis papás, mi esposo cuando me case, mi esposa cuando me case, o alguien más vaya a ayudarme a yo enfrentar la vida, pues estoy en un error desde ahorita. El poder, tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Simplemente hay que tomar ese control y esas riendas de la vida. Y esa es la teoría más importante de Jean-Paul Sartre respecto al existencialismo. Nos vamos a la teoría de Viktor Frankl. Viktor Frankl le toca vivir los horrores. Él es austriaco, pero acuérdense que Austria había sido absorbida por Alemania. De hecho, Adolfo Hitler era austriaco, pero hay una fusión, un expansionismo alemán y ahora ya no se dicen austriacos, ahora son alemanes porque son parte del nuevo imperio, en esta parte expansionista de la doctrina nazista. Entonces él, siendo austriaco, profesaba la ideología religiosa judía y obviamente fue perseguido por el régimen. Además de que él era pensante, además de que durante las doctrinas totalitarias el pensar no es bien visto. Cuando tenemos gobiernos tiranos, impositivos, represivos, odian que haya alguien que les esté señalando que eso está mal. Y obviamente él fue castigado por eso, fue encerrado en un campo de concentración y tristemente le tocó estar en los dos peores campos de concentración que había en Alemania y que hubo en todo el mundo. Y bueno, ya habíamos hablado de esto. Auschwitz y Dachau. Estos dos de los peores campos de concentración alemanes le tocó vivir a Viktor Frankl. Ahí fue encerrado. Obviamente tuvo pérdida de su familia, obviamente perdió la dignidad, porque ahí te hacen quebrarte, perdió el trabajo, perdió todo lo que tenía. En ese momento cayó sumido en la desesperanza, en el abandono, en la tristeza, en el ya no hay más nada. Como luego pequeñas situaciones nos hacen caer. Y aquí viene la primera lección de la clase, es una lección de vida, es una tarea de esa que no se hace en un mes, y ojalá que la quieran hacer cada uno de ustedes. Yo no tengo la capacidad como ser humano de poder predecir o disponer de que todo lo que venga en el futuro vaya a ser bueno. Nos va a tocar irremediablemente caernos. Nos va a tocar que los seres más queridos que hoy tenemos se nos vayan. Nos va a tocar perder el empleo. Nos va a tocar enfermarnos o que alguien muy cercano a nosotros se enferme. Pero eso que no podemos cambiar la situación, pero sí puedo yo cambiar la actitud que tengo ante esa situación que no me gusta. Y por eso las frases, lean las frases. La primera del lado izquierdo, nuestra actitud hacia lo que nos ha sucedido en la vida es lo importante que debemos reconocer. Es decir, ¿cómo afronto yo la desgracia? ¿Cómo afronto lo que no me gusta? ¿Lo afronto con la cabeza baja, llorando, resignándome, o trasciendo y camino y lo supero? No es una especie de estoicismo de aguantarse, es caminar para salir de ese lugar. Él siempre lo visualiza en su teoría que se llama logoterapia, que es una terapia psicológica para ayudar a las personas a salir de momentos complicados que incluso se sigue usando. Es una psicoterapia, pues. Él lo visualiza como que las personas de repente, debido a ciertas circunstancias, caen en un hoyo, en un vacío, y no pueden salir. Es oscuro y es profundo. Y la logoterapia es un hilo, es una cuerda que te avienta la vida para que tú te puedas agarrar de ella y puedas, con esfuerzo, sí, poder subir y trascender. Es un poco como lo de la mito de la caverna de Platón. Es una alegoría. Y bueno, ese hilo, esa cuerda, son tus anhelos. Es lo que tú quieres cambiar, es hacia donde tú quieres llegar, es lo que te importa y lo que te gusta. Entonces, bueno, esa es la teoría de Viktor Frankl, a grueso modo, y que vamos a perfeccionar con algunas notas. Y de ahí nos vamos a ir al video, que me voy a apurar porque creo que duras casi 8 minutos y nos quedan 2 para entonces hablar de los puntos. El primer punto importante de Viktor Frankl es la responsabilidad. La responsabilidad que debes de tomar para las riendas de tu vida. Segundo, tú decides, tú eliges. Tú eliges sumirte o tú eliges salir. Y para ello hay que tomar conciencia.
hay que encontrarle sentido a la vida. De hecho, su obra más importante es El hombre en busca de sentido. Se lo recomiendo ahora que hay oportunidad, descarguen el libro y léanlo. Les va a servir bastante. Hay que darle sentido a la vida. Su obra más importante es El hombre en busca de sentido y habla de esto. Otra, la actitud frente a la situación. Hay que tener una actitud adecuada para salir adelante si las circunstancias no es favorable. Y por último, este término a lo mejor lo han escuchado, la resiliencia. La resiliencia con ese, resiliencia, es la capacidad que tenemos para rehacernos, para reconstruirnos, para superar la pérdida. Y es algo natural. Sí, mucho dolor, sí, mucho sufrimiento, sí, mucho llanto, sí, mucho desespero, depresión, pero luego hay un proceso en donde yo me rehago, en donde yo puedo superar tal situación. Entonces, bueno, ojalá que pongan atención en este video que la verdad tiene bastante de reflexivo y son notas también. Y no estén pensando en notas para subir a Drive, son notas para su vida. The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions. This is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of stress or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions for a prisoner of war camp. There's a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you watch what's the lives of such people in just a detached, down-to-earth, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way that you presented it and you commented it in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined, whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. So your basic philosophy is that life has meaning under all conditions, but how easy is it when there's a sense of hopelessness, a sense of despair, to recognize this meaning? Let me confront you with a somewhat strange definition of despair. As I'm used to proclaiming is that despair can be explained in terms of a mathematical equation. D, capital D, equals S minus M. What does it mean? Despair is suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair, he or she will certainly be prone to, in its suffering, I wanted to say, no meaning in the suffering. He or she will certainly be prone to despair and, under certain conditions, to suicide. But at the moment they can see a meaning in their suffering, they can mold it into an achievement, they can mold their predicament into an accomplishment on the human level. They can turn their tragedies into a personal triumph. But they must know for what should I do with it.
But if people, like so many segments of present-day society and population, cannot find any meaning whatsoever in their lives, cannot see anything meaningful, they more often than not have something to live by, let's say at least enough to live by. They cannot see anything to live for. What is the answer to the question, why me? Why did this happen to me? The answer to such a question is nothing that a psychiatrist or any other type of a scientist can come up. But I would not share the opinion of, say, Jean-Paul Sartre, who said we have to accept and to shoulder courageously, heroically, the absolute meaninglessness of our lives. But what I think is rather that what we have to accept is the incapacity of our humanness, the incapacity to recognize the ultimate meaning in intellectual or merely rational terms. This is the only thing we have to accept. But still, we may believe in an ultimate meaning. But to lead someone, say a patient, to lead the way for him to such a belief, to faith, is of course not a business or job to be carried out by a psychiatrist, but rather by a theologian. Tell me, to what extent do you feel we have choices in the things that befall us? Our freedom is a finite freedom, a limited freedom. That is to say, a human being is never fully free from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change the situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. Dr. Frankl, give me an example of meaning that can be taken out of a situation of despair. I once received a letter from a young Texan student who told me his own story. At the age of 17 years, he had an accident when indulging to his diving sport. And from that time on, he was paralyzed from the neck down. And he wrote to me, I broke my neck, but it did not break me. I am at present helpless, and this handicap will remain with myself apparently forever. But I have not given up my studies. I went, because of my own helplessness, to help other people. I want to become a psychologist to help others. And I'm sure, he wrote to me, that my suffering will add an essential contribution to my ability to understand others and to help other people. This man, three years later, was invited by me to deliver a lecture, to read a paper at the 3rd World Congress of